que está radicada aquí en este país. Ha estudiado diferentes problemáticas de México, entre otros, se especializó en el caso de Florence Cassés. Recuerda usted esta francesa que fue víctima del Estado mexicano, la fabricación de un enemigo, como le gusta tanto al Estado mexicano, como lo documenta en su libro Las violencias del Estado, o Sergio Aguayo, que analizó de Tlatelolco a Ayotzinapa, lo que pasó en Sonora, lo que ha ocurrido siempre. Ella estudió el caso de Florence Cassés, lo cubrió como corresponsal internacional francesa, y es académica actualmente radicada en Monterrey y tiene algo que decir, un análisis interesante sobre lo que está ocurriendo en París. Delfín, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días. Frente a qué estamos, Delfín, ¿qué sigue? ¿Cuál es el futuro de Francia y las libertades que se ven amenazadas en Francia? ¿Por qué? ¿Cómo inicia todo esto? Como hacíamos ahorita un contexto, entrevistamos al economista Alejandro Manríquez, él es hermosillense, que está radicado en París, en el estudio, está estudiando economía internacional en París, y dábamos también desde temprano un contexto ideológico internacional del Estado Islámico, que es una célula terrorista mucho más agresiva que Al Qaeda, nace de las cenizas de Irak, bueno, de la invasión de Irak del 2003, el Estado Islámico que recluta jóvenes por todo el mundo, entre ellos franceses, que participaron en esta masacre con la promesa de un nuevo mundo desde el Estado Islámico, sí, un nuevo mundo de Dios, pero su Dios Alá, que lo representan en un califato árabe que viene siendo el heredero de Mahoma, al-Baghdadi, es decir, ahorita el líder islámico del Estado Islámico, que sus métodos son la barbarie, pero también el consenso popular, es decir, ganarse a las ciudades que va conquistando en Medio Oriente mediante la electrificación, mediante la pavimentación, mediante el rescate del abandono de las ciudades, pero con métodos de sangre. ¿Qué significa todo esto para Francia, para París, Delfín? Sí, Luis Alberto, es un asunto muy complicado para Francia, particularmente porque los terroristas que hicieron esos ataques contra ciudadanos franceses y extranjeros en París son franceses, son ciudadanos franceses. Actualmente es un tema muy fuerte que está en Francia y terrible para muchas familias, porque padres de familia que vienen que es una clase media de familias ateas que no creen en ningún Dios, en ninguna religión, ven a sus hijos que tienen entre 15 y 21 años, que sufren de depresión, de malestar, de adolescencia, que tienen acceso en internet a videos, en las redes sociales, a esta propaganda de un Islam radical que no tiene que ver con el Islam totalmente pacifista que conocemos en Francia, y que deciden unirse a esta causa por un mundo ideal, según su definición de un mundo ideal. Y actualmente las cifras son un poco difíciles de verificar, pero según las autoridades francesas hay 1.800 yihadistas franceses que están involucrados en este movimiento de Islam radical, y 500 de ellos están presentes en Siria y en Irak. Más de 200 de ellos que estuvieron formados allá en Irak y en Siria regresaron en el territorio francés. Y es muy complicado seguir cada persona para los servicios de inteligencia, y más que todo muy difícil de saber qué van a hacer. Muchos de ellos regresan traumatizados por lo que vivieron, y entonces están apoyados, contactados por organizaciones de la sociedad civil que ayudan, que acompañan a los padres de familia, que ellos mismos señalaron sus propios hijos ante las autoridades. Pero qué hacer con esos jóvenes que regresan y que se quedan tranquilos un tiempo y que deciden pasar a la acción y estar activos y provocar esos ataques terroristas. Entonces es un asunto terrible y muy difícil, y
recuerdo esta mañana preparando mi intervención en su programa, estaba leyendo el testimonio de un padre de familia que fue entrevistado por el periódico Le Monde hace un año. Y este padre contó su viaje hasta Siria para buscar a su hijo, un viaje de 3 semanas. Este padre tiene 60 años, más de 60 años, y se fue a buscar a su hijo. Intentó convencerle de regresar a Francia, que es un país donde existe la libertad de expresión, donde existe la libertad de practicar su religión. Y no logró convencer a su hijo. Y su hijo es uno de los 7 terroristas que organizó esos ataques en París el viernes pasado. Sí, entonces es un tema terrible y muy complicado emocionalmente. ¿Qué seguirá para tu país, crees tú? ¿Cuáles son los retos que ves tú como académica, como periodista, a la distancia? Pues es difícil ahora decirlo porque estamos todavía en este momento donde la emoción está guiando un poquito las acciones. Y también el contexto político es muy complejo. Estamos a un mes de elecciones regionales que Francia está dividida en diferentes regiones y los franceses van a tener que votar para sus representantes que sus políticas van a tocar directamente su vida cotidiana. Y ahora la derecha extrema en Francia es muy fuerte por el contexto de una economía muy baja, bueno, muy difícil. En Francia hay mucho desempleo y también por el asunto de los migrantes que huyen justamente de esas zonas de guerra que son Irak, Siria, todo el Medio Oriente. Y entonces vamos a ver si los franceses logran unirse para rechazar el miedo que sería de votar para una derecha extrema y para muchos franceses sería un regreso en lo que son las libertades y la protección de los derechos humanos. También ahora el contexto es muy diferente de lo que pasó en enero pasado cuando hubo el ataque contra Charlie Hebdo. Porque cuando hubo este ataque fue un ataque muy simbólico contra la libertad de expresión. Hoy nos damos cuenta que no solo es la libertad de expresión que está apuntada por este movimiento, es el hecho de vivir en un país libre. Es poder ir a un concierto con tus amigos y encontrarse en una situación de guerra. Tengo amigos que estuvieron muy cerca de los ataques, que vieron la gente huir con sangre, escuchando las armas de guerra. Y lo peor que podía pasar es caer en el miedo y dejar de salir, dejar de vivir su vida y caer en el discurso y aceptar el discurso político de partidos que no van a ayudar para nada a Francia a salir de este contexto. Sí, estamos viviendo momentos muy difíciles, pero esperamos que justamente los franceses se van a unir y hay varios en este momento justo ahora está el presidente junto a todo el Congreso son las 2 cámaras de diputados y de senadores y está dando un discurso y entonces a nivel político vamos a ver lo que va a pasar y a nivel ciudadano más que todo va a ser vamos a buscar unirnos para no caer en el miedo. Va a haber varias marchas organizadas el próximo fin de semana y esperamos vaya un máximo de gente para enseñar que no podemos dejarnos dictar cómo vivir en el miedo por esos grupos. Por el momento la gran conferencia sobre el clima que está organizada en París en el mes de diciembre, al final de noviembre, sigue todavía en marcha. Exacto. No se va a cancelar. Entonces vamos a ver en los próximos días lo que va a pasar concretamente en Francia.
Por el momento, el presidente decretó el estado de emergencia. Significa también cerró las fronteras, es decir, que Francia está en el espacio Schengen en Europa. Significa que cada persona puede entrar y salir como quiere sin pasar por un control de pasaporte o de identidad. Y ahora ya están cerradas las fronteras, entonces vamos a ver también con eso. Y bueno, hay que esperar un poquito esos próximos días para ver lo que va a pasar realmente. Muy bien, pues te agradezco mucho, Delfina. Algo más para concluir. Creo que Francia, la comunidad internacional tiene un gran reto porque no es solo un ataque a Francia. El mismo Estado Islámico desconoce los acuerdos que en 1914 dividieron al mundo tras la Primera Guerra Mundial, en donde le fueron quitados territorios a los árabes y en donde en ese momento pues ganaron las potencias, Inglaterra, Francia, sobre todo, que fueron las que encabezaron el reparto territorial que después vendrían a vengar los árabes con diferentes batallas. También es cuando se crea o se oficializa el Estado de Israel, y desde ahí viene en el siglo pasado un conflicto religioso entre Palestina y los israelitas, que después se agudiza con la guerra entre árabes en los 60s, que después llega con los diferentes enfrentamientos en Medio Oriente, pero que atraviesa la guerra del Golfo para llegar al 2003 en la guerra inventada por George Bush y Tony Blair, y que la comunidad internacional siempre les va a reclamar también no tener las bases sólidas para ese ataque, y que dan vida a un Frankenstein prácticamente, es decir, el Estado Islámico mucho más agresivo que Al Qaeda de Osama Bin Laden, mucho más agresivo que cualquier célula histórica de terrorista, que viene a pegarle ahora a Francia porque se está metiendo en Siria, Delfín, y que está arrojando ahora muerte de inocentes. Como contexto histórico te doy esto. Sí, exactamente. Bueno, en 2003 Francia había sido muy clara de que a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Dominique de Villepin, que pronunció un discurso muy importante ante la ONU diciendo que no estaban las condiciones suficientes para que Francia estuviera en la coalición que atacó a Irak. Y hoy en día está este mismo hombre que tuvo un discurso muy fuerte en este entonces, en 2003, dijo que el odio lleva al odio, la guerra alimenta la guerra, y es una de las voces un poco diferentes que está explicando justamente que nuestras acciones allá tienen un impacto, porque no están interpretadas igual que nosotros, ¿no? Y al lado tienes un gobierno francés que, por el contexto político, como te decía, están las elecciones regionales este mes en diciembre, están las elecciones presidenciales en mayo, en 2017, y simbólicamente hubo bombardeos de represalias porque ya estaba involucrado en este bombardeo, y no tiene otra opción que seguir con eso. Entonces, en los próximos días vamos a ver cómo los otros países que están involucrados en la zona, y más que todo Rusia, que nunca quiso apoyar a la coalición entre Francia, Estados Unidos, etcétera, cómo van a reaccionar con lo que pasó en Francia, porque ahora no solo Francia está amenazada, también Rusia está amenazada directamente por el Estado Islámico. Sí, ciertamente, pero Rusia apoya al régimen por los intereses de la SAF en Siria. Exactamente. Rusia apoya al presidente Bashar al-Assad, y Francia es parte de los países que quieren quitar al presidente de Bashar, exactamente, que estuvo interviniendo, y que ahora veo que en una reunión diplomática John Kerry está presidiendo una salida diplomática al conflicto sirio que tiene desde el 2011, y que serían también rumbo a convocaciones en Siria. Imagínate, bueno, veremos, estaremos muy al pendiente del Delfín Rigaud. Te agradezco mucho, en verdad, este análisis para Proyecto Puente Hermosillo.
Muchísimas gracias a ti. Gracias. Hasta Delphine luego. Rigaud es especialista en temas internacionales, corresponsal internacional en Francia y en México, y se especializó en el tema de Florent Cassés. Voy a hacer un corte, vuelvo. ¿Por qué el Estado Islámico odia a Francia? Le voy a leer un poco del país de España. Está ahorita François Hollande, está allá en el Parlamento francés. Hay mucho que se escribe, que se tiene que escribir en esta historia, insisto, que es una carga ideológica. Y yo le voy a recomendar, hay un libro, de hecho me lo traje, lo terminé de leer este fin de semana, bueno, no, lo retomé de nuevo para entender lo que ocurre, el Fénix islamista, me lo trajo de España, por cierto, Francisco Zavala, el Estado Islámico y el rediseño de Medio Oriente, de Loretta Napoleoni, que está escribiendo ahorita en El País Internacional. Yo acabé de entender todo sobre el Islam, sobre lo que ocurre allá, lo que históricamente ha enfrentado a chiitas y sunitas. Ahorita le voy a comentar un poco de el origen ideológico, religioso de esta barbarie. Volvemos. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, por Stereo 100. Señor, señora, ¿en su casa tiene problemas con termitas u otras plagas y ya no sabe qué hacer? La solución es muy sencilla. Márquele a Fleet Manejo Integrado de Plagas al 215-1010. Fleet Manejo Integrado de Plagas te ofrece servicios sin olor, sin contaminar y sin riesgos. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, brindando servicios de calidad mundial. En servicio, calidad y precio, somos la experiencia diferente. Contrata el servicio que te mereces. Fleet Manejo Integrado de Plagas, 215-1010. 215-1010. Fleet.com.mx. Y en otras noticias, se prevé que para el Buen Fin los autos vuelen. Sí, vuelen, pero con los descuentos de Volkswagen Agrícola. Llévate el Polo 2000.